Desde el inicio de esta batalla legal, Blake Lively había mantenido una actitud desafiante, convencida de que su versión de los hechos prevalecería. Sin embargo, todo cambió cuando el abogado de Justin Baldoni irrumpió en el tribunal con una maleta llena de pruebas demoledoras. La audiencia comenzó con un tono tenso, pero cuando el abogado de Baldoni empezó a presentar la evidencia, la atmósfera en la sala cambió por completo. Lo primero que reveló fueron mensajes de texto intercambiados entre Lively y los productores de la película. En estos mensajes, Lively elogiaba el profesionalismo de Baldoni y se mostraba entusiasmada por trabajar con él, lo que contrastaba radicalmente con las acusaciones que hizo posteriormente. Luego, el abogado presentó videos del set de filmación, donde se veía a Blake Lively en actitudes totalmente relajadas y sonrientes con Baldoni en los días en los que supuestamente había sufrido episodios de incomodidad. Pero el golpe más fuerte llegó con la presentación de documentos de viaje que demostraban que, en una de las fechas clave mencionadas por Lively en su denuncia, ella ni siquiera estaba en el set de filmación, sino en las Bahamas con Ryan Reynolds. El rostro de Blake Lively se transformó en cuestión de segundos. Lo que comenzó como una estrategia bien calculada para reforzar su versión de los hechos, ahora se desmoronaba ante la mirada atenta del juez y del público. El silencio en la sala era ensordecedor, y esto era solo el principio. El abogado de Baldoni no había terminado. A medida que avanzaba la presentación de pruebas, la imagen de Blake Lively se iba deteriorando cada vez más. Se presentaron capturas de pantalla de conversaciones filtradas en las que Lively presionaba al equipo de producción para hacer cambios a su favor, dejando en claro que quería tener mayor control creativo sobre la película. Testimonios de miembros del equipo de rodaje confirmaban que Baldoni nunca había mostrado comportamientos inapropiados y que, de hecho, era Lively quien tenía constantes exigencias y cambios de humor en el set. Un testimonio clave de la producción declaró que Lively había solicitado créditos de productora ejecutiva en la película, pero cuando su petición fue rechazada, su actitud hacia Baldoni cambió por completo. El tribunal escuchó en silencio cómo la defensa de Baldoni iba desmontando, pieza por pieza, la narrativa que Blake Lively había intentado imponer. La estrategia de Lively parecía haber sido clara desde el inicio: utilizar su estatus y su influencia en la industria para controlar la producción, y cuando no obtuvo lo que quería, cambiar la historia a su favor. Pero ahora, con cada nueva revelación, quedaba en evidencia que su testimonio estaba lleno de contradicciones. El rostro de Blake reflejaba un pánico cada vez más evidente. Su equipo legal trataba de mantener la calma, pero sabían que estaban perdiendo terreno rápidamente. Uno de los detalles más llamativos de este escándalo ha sido el silencio absoluto de dos de las personas más cercanas a Blake Lively, Ryan Reynolds y Taylor Swift. A pesar de que ambos suelen ser muy vocales en redes sociales, ninguno ha hecho declaraciones sobre el juicio. No han salido en defensa de Blake ni han mostrado apoyo público hacia ella, y lo más intrigante, fuentes cercanas a la pareja han revelado que Ryan Reynolds ha evitado hacer apariciones públicas con Blake desde que el caso comenzó a derrumbarse. Para una estrella de la magnitud de Taylor Swift, cualquier asociación con un escándalo como este podría dañar su imagen cuidadosamente construida. Y en cuanto a Ryan Reynolds, su carrera está en un momento crucial, con múltiples proyectos en desarrollo que no puede poner en riesgo por culpa de un juicio mediático. En Hollywood, cuando el apoyo desaparece, es una señal de que la industria ya tomó una decisión, y en este caso parece que todos están comenzando a alejarse de Blake Lively. El momento más impactante de la audiencia llegó cuando el abogado de Baldoni presentó pruebas que ponían en duda la credibilidad de Lively de manera definitiva. Videos detrás de cámaras mostraban a Blake y Baldoni conversando de manera relajada, justo después de uno de los incidentes que ella describió como insoportable. Correos electrónicos infiltrados revelaban que Blake había intentado negociar un papel más prominente en la película, argumentando que su personaje debía tener más protagonismo. Un testigo clave, miembro de la producción, testificó que nunca hubo incidentes de acoso en el set y que Lively siempre tuvo una actitud dominante con el equipo de trabajo. Al escuchar todo esto, Blake Lively no pudo contener su frustración. Se la vio murmurando algo a su equipo de abogados, movía la cabeza con impaciencia y lanzaba miradas de desesperación. En un momento incluso se le vio golpeando la mesa con la mano, visiblemente alterada.
El tribunal estaba viendo en tiempo real el colapso de la estrategia de Blake Lively. La mujer, que había llegado confiada y segura, estaba en un estado de pánico absoluto. Mientras tanto, el abogado de Baldoni se mantuvo firme. Había hecho lo que vino a hacer: presentar la verdad con pruebas irrefutables. El público, la prensa y la industria del cine ahora tenían una nueva perspectiva de la historia. Blake Lively ya no era la víctima que intentó mostrarse en los medios, y lo más preocupante para ella es que esto aún no había terminado. Porque con la abrumadora cantidad de evidencia en su contra, la gran pregunta ahora es: ¿qué hará para salvar su carrera antes de que sea demasiado tarde? Mientras Lively intentaba recuperar el control de la narrativa, el equipo legal de Baldoni tenía más cartas bajo la manga. Fuentes cercanas al caso filtraron que aún había más audios, mensajes y documentos que no habían sido presentados en la corte, pero que podrían ser revelados en cualquier momento. Se hablaba de una serie de correos electrónicos en los que Lively pedía cambios en el guión para obtener mayor protagonismo, usando su influencia en la industria como presión. También surgieron rumores sobre mensajes privados entre Lively y su esposo Ryan Reynolds, donde discutían estrategias para manejar la situación mediática. El equipo de Baldoni no tenía ninguna prisa por mostrar todas sus pruebas de golpe. Cada vez que el equipo de Lively intentaba desviar la atención o minimizar el impacto de lo que ya se había revelado, surgía una nueva amenaza de evidencia aún más comprometedora. Esto puso a Blake y a sus abogados en una situación de crisis. Si no encontraban una manera de detener la filtración de información, la situación solo podía empeorar. Y la única manera de evitarlo era intentar negociar un acuerdo antes de que todo saliera a la luz. Pero había un problema: Baldoni no estaba dispuesto a ceder. Si Blake Lively creía que podía salir ilesa con una estrategia mediática, se encontró con un Justin Baldoni que ya no estaba dispuesto a quedarse callado. Por primera vez desde el inicio del escándalo, Baldoni habló públicamente sobre el caso. En una declaración breve pero contundente, dejó claro que su situación no era solo defender su nombre, sino demostrar cómo la industria podía ser manipulada por aquellos con poder. Su equipo legal confirmó que no aceptarían ningún acuerdo que no incluyera una disculpa pública de Lively. Se filtró que Baldoni estaba considerando demandar a Lively por difamación y daños a su reputación, con una compensación que podría ascender a millones de dólares. El mensaje de Baldoni fue claro: no solo quería limpiar su imagen, sino que quería asegurarse de que aquellos que lo habían intentado destruir enfrentaran las consecuencias. Esto dejó a Blake Lively en una encrucijada. Si continuaba con su estrategia defensiva, se arriesgaba a que cada nueva prueba en su contra hiciera que su situación fuera aún peor. Si intentaba llegar a un acuerdo, tendría que admitir, aunque fuera de manera implícita, que sus acusaciones no eran completamente verídicas. El problema es que ya no tenía el mismo apoyo de Hollywood que al inicio del escándalo, y ahora, con una demanda potencial en su contra, el riesgo era mayor que nunca. El golpe final llegó cuando, en una nueva evidencia, el abogado de Baldoni reveló información que dejó a Blake Lively sin palabras. Un testimonio clave de un miembro del equipo de producción confirmó que Lively había intentado manipular el desarrollo de la película, exigiendo un mayor control sobre el guión y la edición. Se presentó evidencia de que Lively había intentado retrasar la producción cuando no obtuvo lo que quería, y lo más devastador, nuevas pruebas indicaban que algunas de sus acusaciones podrían haber sido fabricadas para presionar a los ejecutivos del estudio. En ese momento, la actitud de Blake Lively cambió drásticamente. Se la vio intercambiar palabras con su equipo de abogados, visiblemente alterada. Algunos testigos afirman que tenía las manos temblorosas mientras escuchaba la presentación de pruebas. Incluso llegó a mirar varias veces hacia la puerta, como si estuviera considerando abandonar la sala. El tribunal se convirtió en el escenario donde su imagen pública se desmoronaba en tiempo real. Y lo peor de todo, los medios lo estaban cubriendo en vivo. Cada expresión, cada gesto, cada mirada de desesperación se convirtió en material para los titulares. Blake Lively había intentado ganar esta batalla usando su influencia y su control sobre los medios, pero ahora se enfrentaba a una verdad ineludible. Ya no tenía el control de la historia. El mundo entero estaba viendo cómo su versión de los hechos se desplomaba ante pruebas irrefutables, y lo más aterrador para ella es que esto aún no había terminado.
Blake Lively había llegado a este juicio con la intención de controlar la narrativa, de proyectarse como la víctima en una historia que ella misma había construido, pero ahora con cada nueva prueba, su versión de los hechos se desplomaba sin posibilidad de recuperación. El abogado de Justin Baldoni no solo había desmoronado sus acusaciones, sino que había revelado un patrón preocupante de manipulación y engaño. Lo que comenzó como una acusación contra Justin Baldoni ahora se había convertido en una crisis para la propia Blake Lively. El problema para ella no era solo la pérdida de credibilidad, era el impacto que esto tendría en su carrera. La gran pregunta ahora es, ¿qué hará Blake Lively para salvar lo que le queda de su reputación? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios de esta historia en desarrollo. Nos vemos en el siguiente video.